Bueno, estimados estudiantes, espero se encuentren bien todos. Eh, el día de hoy vamos a ver el tema número 7, ya recordando que nuestra materia es socioantropología nutricional, interculturalidad y cultura andina. Vuelvo a recalcar, el tema de hoy es el número 7, que se trata del título: Mitos, leyendas sobre alimentos en la cultura andina. Bueno, para esta oportunidad se ha preparado unas diapositivas con referencia al tema número 7, ¿no? Entonces, permítanme unos segundos para poder hacer la respectiva presentación. Bueno, como mencioné al principio, en esta oportunidad tocaremos el tema número 7, que se refiere a los mitos, leyendas sobre alimentos en la cultura andina. Bueno, con relación a los mitos, leyendas sobre alimentos en la cultura andina, como una introducción pequeña, podemos indicar lo siguiente: que en las culturas andinas la alimentación va mucho más allá de lo biológico y lo funcional. Es una experiencia espiritual, simbólica, social y política. Los alimentos no solo nutren el cuerpo, sino que también son portadores de significados culturales, históricos y cosmogónicos. En el transcurso de las diapositivas vamos a aclarar toda esta situación con algunos ejemplos que se preparó para este tema número 7. Bueno, continuando tenemos el siguiente subtítulo que indica funciones simbólicas de los mitos alimentarios en la cultura andina. Para esto se tiene tres aspectos fundamentales. El primero sería la explicación del origen de los alimentos, el segundo la realización ética con la naturaleza, la construcción de identidad. El primero, vamos a tomarlo en consideración, que se refiere a explicación del origen de los alimentos. Muchos mitos narran cómo ciertos alimentos fueron otorgados por la Pachamama o por los dioses para el sustento de los pueblos. Como todos o la mayoría sabemos, los alimentos están proporcionados por la Pachamama, o sea, en este caso lo siembran en la tierra, a eso se refiere, ¿no? La Pachamama. El otro aspecto es relación ética con la naturaleza. Enseñan a cuidar la tierra, no desperdiciar los alimentos y respetar los ciclos naturales. Esto se refiere en cuanto a los ciclos naturales. Generalmente tienen fechas establecidas ya para el sembrado, inclusive para la cosecha, ya que es muy importante el clima, ¿no? La lluvia, temporada de sequía y temporada de lluvia. Todos esos aspectos son muy importantes para la elaboración de los alimentos. En cuanto a construcción de identidad, podemos mencionar que refuerzan el sentido de pertenencia cultural a través de prácticas alimentarias ancestrales. Podemos mencionar que en la construcción de identidad, un ejemplo, en cuanto indica acá que se refiere a las prácticas alimentarias ancestrales, podemos mencionar, por ejemplo, en este mes que estamos en agosto, generalmente la mayoría de las personas eh, realizan una mesa para que les vaya bien, ya sea en su negocio, en el trabajo, inclusive en la salud. Esos aspectos también debemos de tomar muy en cuenta. Continuando con las funciones simbólicas, tenemos dos aspectos también que mencionar.
es la dimensión espiritual y la transmisión de saberes ancestrales. En cuanto a la dimensión espiritual, podemos mencionar que el alimento es sagrado y se establece una reciprocidad con los seres protectores de la naturaleza, como la Pachamama, los Apus y los Achachilas. Por otro lado, en cuanto a la transmisión de saberes ancestrales, podemos mencionar que comunican conocimientos sobre el cultivo, recolección y consumo de alimentos. Esto se refiere a que generalmente cuando realizan el sembradío o la cosecha, tienen orientados por los antepasados, ¿no? Las personas o nuestros familiares que realizan estos aspectos de sembrar y cosechar. Tienen costumbres, ¿no? Anteriores que, pues, de los abuelos que, a ver un ejemplo, por ejemplo al momento de iniciar el sembradío, ya, ya sea en la actualidad ya se hace con tractores, ¿no? En algunos lugares, pero en algunos lugares también siguen con la ayuda de los animales, en este caso los toros o los bueyes, ¿no? Que suavizan la tierra con unos mecanismos que ellos manejan bien y posteriormente realizan el sembradío. Y antes de eso realizan una especie de ceremonia, ¿no? Hacen el famoso acullico, chayan la tierra, la Pachamama, ¿no? En algunas oportunidades también se escucha, y yo personalmente vi, de que en la tierra hacen un pequeño hito y antes de empezar el sembradío se coloca una especie de tela, comida. ¿Para qué? Para que vaya todo bien y salga bien. O sea, es como pedir a la Pachamama que todo salga bien en cuanto al sembradío, en cuanto a la producción, en cuanto a todos esos aspectos, ¿no? Nuestra siguiente diapositiva refleja el siguiente subtítulo, que se refiere a los mitos y leyendas sobre alimentos en la cultura andina boliviana. Vamos a tener algunas definiciones, algunos conceptos acerca de los mitos en relación a algunos alimentos. Ya, por ejemplo, acá en nuestra primera diapositiva con relación a los mitos y leyendas tenemos la quinoa, que está considerado como el regalo de las estrellas. El origen de la quinoa es el altiplano boliviano, departamentos de Oruro, Potosí y La Paz. Es donde generalmente, ¿no?, más se consume, pero en la actualidad ya casi en todos los lugares es el consumo de la quinoa, ya que se ha visto en las últimas encuestas también, ustedes también han debido escuchar las proteínas, la alimentación y todo aquello acerca de la quinoa, ¿no? Que todo ese aspecto favorece también a la alimentación de las personas. Bueno, el relato que podemos mencionar acerca de la quinoa es el siguiente. Según la leyenda, hace mucho tiempo las comunidades del altiplano sufrían de hambre y sequía. En medio de la desesperación, las estrellas escucharon sus ruegos y enviaron un alimento sagrado desde el cielo. En este caso es la quinoa. Las semillas cayeron en las laderas de los cerros y comenzaron a crecer con fuerza. La gente se alimentó y recuperó su vitalidad. Desde entonces la quinoa es considerada un alimento celestial. Bueno, recordarles que esto es una especie de leyenda o relato, ¿no?, que se sacó para esta oportunidad con relación a la quinoa. Continuando los mitos y leyendas, eh, seguimos hablando sobre la quinoa. Tomamos el punto de interpretación. Tres aspectos importantes. El primero, reafirma el carácter sagrado de este grano, considerado grano de oro. Esa denominación que se le dio es muy importante, ¿no? El grano de oro. Segundo aspecto, promueve el respeto por la siembra tradicional, los rituales de cosecha y el agradecimiento a la Pachamama. Como indicamos al principio, siempre al momento de hacer la siembra o cosecha se agradece a la Pachamama con una especie de ritual, ¿no? Continuando, la quinoa es un alimento altamente nutritivo.
con proteínas completas, aminoácidas esenciales y minerales, como el hierro y el calcio. Como mencionamos anteriormente, tiene buenas proteínas el alimento que es la quinoa, ¿no? Bueno, continuando, siempre estamos hablando de la quinoa, vemos la relación con la nutrición y la interculturalidad. Bueno, la relación con la nutrición, primeramente. Estos relatos están ligados al consumo de alimentos altamente nutritivos, como la quinoa, la papa, el maíz y otros cultivos andinos. Muchos de ellos contienen principios nutricionales, reconocidos por la ciencia moderna. En cuanto a la interculturalidad, podemos mencionar que al integrar estas creencias en la educación nutricional, se promueve el respeto y valoración de la cultura andina, fortaleciendo identidades y evitando la imposición de modelos ajenos. Ese aspecto también es muy importante, ¿no? Podemos mencionar un ejemplo acerca de este párrafo que indica evitando la imposición de los modelos ajenos. Eh, Siempre debemos de tratar, ¿no? O debemos en realidad hacer todo el esfuerzo de consumir la quinoa, ya que ese alimento tiene unas proteínas y es algo favorecible, ¿no? Para el organismo, para cada persona. Ya, y no seguir como se puede decir, la corriente, ¿no? No hacernos imponer de algunos modelos ajenos, en este caso de las conservas. Un ejemplo, no solamente un ejemplo, pero tomamos en cuanto a las conservas. Los alimentos, eso ya están alterados, tienen químicos y todo aquello, ¿no? Como conclusión, con relación a todo lo que estamos explicando, podemos mencionar lo siguiente, que los mitos y leyendas sobre los alimentos de la cultura andina boliviana son expresiones complejas que integran nutrición, ecología, espiritualidad e identidad. En tiempos de globalización y homogeneización alimentaria, estas narrativas son claves para promover prácticas alimentarias sostenibles, culturalmente pertinentes y saludables. Además, forman parte del patrimonio oral de los pueblos originarios y deben ser resguardadas, estudiadas y transmitidas a las nuevas generaciones de profesionales en salud y la nutrición. Bueno, continuando con nuestro tema, pasamos a otro título que está relacionado con nuestro tema, ¿ya? Que se refiere a creencias populares relacionadas con la alimentación y la salud en la cultura andina. Como una pequeña introducción, podemos mencionar lo siguiente. En la cosmovisión andina, la alimentación no solo cumple una función fisiológica o biológica, sino que está profundamente conectada con la salud, el equilibrio espiritual, las emociones y la armonía con la Pachamama, Madre Tierra. Está denominada la Pachamama como la Madre Tierra, ¿no? A eso nos referimos. Las comunidades andinas, especialmente en Bolivia, poseen un sistema de creencias populares que explica la relación entre los alimentos y el bienestar, muchas veces en formas distintas en enfoques biomédicos. Bueno, en nuestra siguiente diapositiva, también continuando, ¿no?, con las creencias populares, tenemos el siguiente subtítulo que se refiere a la dualidad de los alimentos. En este caso, se tomó como referencia calientes y fríos. Una de las creencias más extendidas en las comunidades andinas bolivianas es la clasificación de los alimentos como calientes o fríos, no en relación a su temperatura, sino a su energía interna o efecto sobre el cuerpo. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos acerca de este detalle que se está manifestando ya. O sea, que no estamos hablando específicamente de la temperatura, ¿no? Sí, más al contrario, el efecto que tienen en el cuerpo de las personas. Bueno, como podemos observar,
En nuestra siguiente diapositiva, continuando con creencias populares relacionadas con la alimentación y la salud en la cultura andina, tenemos como ejemplo lo siguiente. Después del parto, las mujeres no deben consumir alimentos fríos, como frutas, lácteos o pescado, ya que se cree que podrían enfriar el cuerpo y causar enfermedades como dolores articulares o infecciones. Este es uno de los aspectos que también debemos de ver y con el transcurso del tiempo se notó que estaban y están en lo correcto, ¿no? Que las personas, bueno, en este caso las mujeres después del parto no deben de consumir ni inclusive tocar cosas frías. Por ejemplo, agua fría, en este caso no están siendo los alimentos, frutas, lácteos, todo frío no debía de tocar después del parto, ¿no? Porque es peligroso. Por otro lado, también tenemos, en cambio, se recomienda alimentos calientes como caldos de cordero, chuño, habas secas o mates calientes. Tal vez escucharon de nuestras mamás o de nuestras abuelitas o de nuestros abuelitos estos aspectos importantes, ¿no? Que después del parto tiene que estar alimentada, ¿no? Alimentadas en este caso con cosas calientes, como por ejemplo acá mencionamos unos caldos pues, de cordero, ¿no? El chuño, habas secas y lo más importante también, consumir los mates calientes, diferentes mates calientes. Tenemos acá un subtítulo también eh, que se ha visto conveniente mencionarlo, que se refiere a la relación entre alimentación y el alma. Bueno, podemos mencionar en este aspecto lo siguiente. En la cultura andina boliviana se concibe que las enfermedades pueden surgir cuando el alma se separa del cuerpo, especialmente por eventos emocionales, susto, enojo, tristeza. La alimentación juega un papel clave en la recuperación espiritual. Tal vez, estimados estudiantes, han debido de escuchar eso que se refleja del susto, o sea, cuando una persona se asusta, se enferma. A eso se refiere estos aspectos que yo también considero importantes mencionarlos en esta oportunidad, ya que cuando una persona se asusta tiende, ¿no?, a enfermarse, como generalmente o tradicionalmente se diría, se le fue la jai o algo así. En este caso estamos hablando de eso, ¿no? Que el alma o el espíritu se separa del cuerpo. O sea, se fue. Cuando sufrimos algún susto siempre decimos, bueno, la mayoría, ¿no? Dice, ay, no, se me salió el alma, algo así. Como exaltación decimos esa frase, ¿no? Eso nos referimos en este aspecto, ¿no? Y posteriormente podemos mencionar también para la recuperación es bien importante la buena alimentación también, ¿no? En este caso estamos mencionando la recuperación en un aspecto espiritual. Continuando, en, en la diapositiva anterior se reflejaba la relación entre alimentación y el alma. En este caso también tenemos el mismo subtítulo, pero con un ejemplo que indica lo siguiente. Para curar el susto, lo que estábamos mencionando y dando un ejemplo anteriormente, se utiliza el ritual de la mesa dulce o se prepara una comida ritual con alimentos significativos como maíz, canela, frutas secas junto a rezos y ofrendas de los achachilas. Este aspecto también tiene un reflejo importante, ¿no?, en las situaciones, inclusive se lo puede denominar para curar el susto. Hay otra modalidad también, se podría decir modalidad o tradición, lo que yo también he visto a personas, a mis familiares, inclusive a mi persona pasó esa situación del susto. Lo que hacía mi mamá es comprarme el dulce que más me gustaba, o sea, el caramelo que más me gustaba. Lo ponía en mi almohada, pero antes hacía una especie de ritual, como menciona acá, llamando a un rezo, lo tomaba con una especie de ofrenda, rezaba y, si no me equivoco, giraba el dulce con unas palabras, unas frases que indicando
que vuelva, ¿no? El espíritu o el alma de mi hijo, algo así. Y posteriormente lo ponía para dormir en mi almohada y al día siguiente ya me lo tenía que consumir. Y de esta manera ya estaba uno más tranquilo o no se podría decir mejor de lo que estaba, ¿no? Con relación al susto, o sea, para curar el susto. Ya esos aspectos también debemos de considerar. Me imagino que también ustedes vieron o escucharon esa situación, ¿no? Que es verídico. Continuando con el subtítulo de relación entre la emisión y el alma, en este caso ya llegamos a la conclusión, que se refiere de esta manera. Las creencias populares sobre la alimentación y salud en la cultura andina boliviana revelan una concepción integral del cuerpo, la tierra y el universo. En ellas el alimento es medicina, símbolo, energía y vínculo con lo sagrado. Comprender estas visiones permiten a los futuros nutricionistas y profesionales de la salud actuar con sensibilidad intercultural, fortaleciendo la atención con respeto, pertinencia y eficacia. Esos aspectos tienen que considerar muy importante ustedes, ya que están en esa etapa de su profesión. Comprender estas visiones permite a los futuros nutricionistas y profesionales de la salud a actuar con sensibilidad intercultural, fortaleciendo la atención, ¿no? Con respeto, pertinencia y eficacia. Ese aspecto es muy importante tomar en cuenta, mis estimados estudiantes. Bueno, continuando, tenemos el siguiente subtítulo, significados culturales de los alimentos y las comidas. Como una pequeña introducción para esta oportunidad, podemos mencionar lo siguiente, que en las culturas andinas los alimentos no son simples bienes de consumo, tienen un valor simbólico, ese aspecto tomarlo en cuenta por favor, espiritual y social. Cada alimento y cada comida representan más que nutrientes, expresan relaciones sociales, jerarquías, vínculos con la tierra, con los ancestros y con lo sagrado. En este contexto, Bolivia, con su diversidad de pueblos originarios, aymaras, quechuas, guaraníes, urus, entre otros, posee una riqueza significativa de prácticas alimentarias cargadas de sentido cultural. Continuando con nuestro subtítulo anterior, tenemos la comida como expresión de identidad. Los alimentos tradicionales representan la historia, la memoria y la identidad de un pueblo. Son formas de resistencia cultural frente a la globalización alimentaria y al sistema agroindustrial. Por otro lado, tenemos que la comida como expresión de identidad. Para tal efecto tenemos dos ejemplos que los vamos a mencionar en este momento. Por ejemplo, el chuño, producto ancestral de la papa deshidratada, es símbolo de la cultura altiplánica. Su consumo no solo es una fuente de alimento, sino también un acto identitario, especialmente durante celebraciones o rituales comunitarios. Como podemos ver, el chuño es un alimento, ¿no? Ancestral, es importante, ¿no? Eh, para, para la alimentación. Por otro lado, tenemos que en las ciudades el consumo de sopa de maní, el chairo paseño o pizarra de quinoa sigue siendo una forma de mantener el vínculo con las raíces andinas, incluso en contextos urbanos. Como ustedes pueden ver e imaginar, eh, el consumo de la sopa de maní no creo que desaparezca, el chairo paseño tampoco, la sopa o quisiara de quinoa, mucho menos, ya que todas las personas ya
en su totalidad, me imagino que ya tienen todo lo bueno, lo relacionado que tienen estos alimentos, especialmente el de la quinoa. Pasamos a otro aspecto que se refiere a los alimentos como ofrendas. En este caso lo podemos considerar como vínculo con la Pachamama, una especie de vínculo, ¿no?, con la Pachamama o Madre Tierra. Con la cosmovisión andina, los alimentos deben compartirse con la Pachamama y los espíritus protectores. Antes de sembrar, cosechar o consumir, se hacen ofrendas, mesas, chaya, como gesto de reciprocidad. Eh, si más nos recordamos, mencionamos, ¿no?, este aspecto acerca de las ofrendas, ¿no? En el momento de sembrar o cosechar, en esos momentos es donde se seleccionan las ofrendas, las mesas o chayas consideradas, ¿no? Esto siempre está tomado o considerado como un gesto de reciprocidad. Continuando, tenemos con los alimentos como ofrendas, continuamos con el vínculo con la Pachamama, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo. Y dice lo siguiente: en la región del altiplano, específicamente, ¿no?, durante el martes de Chaya, que se celebra carnavales, se bendicen los alimentos y se les ofrece chicha, hoja de coca, antahuahuas o dulces. Esta práctica expresa el agradecimiento a la tierra por brindar alimentos y vida. Eh, Esto nos hace ver, ¿no?, cómo es, cómo es una especie de agradecimiento o retribución, ¿no?, hacia la Pachamama por todos los alimentos que uno recibe, ¿no? Gracias a la Pachamama, en realidad a la Madre Tierra. Bueno, a continuación tenemos el siguiente subtítulo que se refiere a la comida y curación, la salud como equilibrio. Estos aspectos también los vamos a ver, que son importantes, ¿no? Podemos mencionar lo siguiente: desde la cosmovisión andina, los alimentos también curan y equilibran el cuerpo y el espíritu. Hay comidas que levantan el ánimo, otras que enfrían, algunas que dan fuerza. Y eso es verídico, ¿no? Por ejemplo, mencionamos anteriormente, podemos indicar que los alimentos que levantan el ánimo pueden ser las sopas calientes, ¿no?, las sopas de cordero y todo aquello. Otras que enfrían, mencionamos la leche y las frutas, ¿no? Y en otro aspecto, en algunas que dan fuerza, en este caso las más, se podría decir, las más consumidas o relacionadas con este denominativo que es dan fuerza, sería la quinoa y otro aspecto también importante, el de las carnes, ¿no? Continuando con comida y curación, la salud como equilibrio, tenemos un ejemplo. Podemos mencionar que después del parto las mujeres consumen caldos espesos de cordero, quinoa, charque, porque se cree que calientan el cuerpo y ayudan a recuperar la energía perdida. Como indicamos anteriormente, ¿no? Cuando en este caso una mujer da a luz o después del parto, ¿no? Se le facilita o se le da o tiene que consumir caldos calientes. En este caso estamos mencionando de cordero o de quinoa, o charque, inclusive de charque, ¿no? Porque calienta el cuerpo y da energías, toda la energía que se perdió, ¿no? Toda la energía perdida en el transcurso de dar a luz o en el transcurso del parto, ¿no? En caso del susto, otro aspecto, se prepara comida con dulce, leche o cereales para calmar el alma y reforzar el vínculo entre cuerpo y espíritu. Como mencioné anteriormente, y de un ejemplo verídico que personalmente me sucedió a mí, eh, les comenté, ¿no?, que mi mamá hacía esa situación, ¿no?, acerca del dulce, ¿no? Ese aspecto también es
relevante en este caso del susto. Bueno, llegamos a la conclusión de nuestro título Significados culturales de los alimentos y las comidas. Bueno, la conclusión que se pudo sacar y desarrollar para este tema número 7 es el siguiente. Los alimentos y las comidas en la cultura andina boliviana están profundamente impregnados de significado. No son simplemente productos agrícolas o nutrientes, sino expresiones culturales, espirituales y sociales que definen la identidad de los pueblos. Comprender estos significados es clave para los profesionales de la nutrición y la salud, ya que permite diseñar intervenciones alimentarias culturalmente pertinentes basadas en el respeto a los saberes ancestrales. Este aspecto se debe de tomar muy en cuenta. En nuestra siguiente diapositiva tenemos el siguiente título: las tradiciones culinarias y rituales relacionados con la alimentación. Para este aspecto tenemos una pequeña introducción y dice a continuación que la alimentación en la cultura andina no es solo una necesidad biológica, sino una práctica cargada de significados espirituales, comunitarios y simbólicos. Las comidas tradicionales no solo representan una técnica culinaria, sino también una forma de vida. Ese aspecto es muy importante a tomar. Una manera de relacionarse con la naturaleza y con lo sagrado. También podemos mencionar que en Bolivia estas prácticas siguen vivas en diversas comunidades indígenas y rurales, donde preparar y compartir los alimentos forma parte de un sistema de valores que incluye la reciprocidad, la armonía con la Pachamama, Madre Tierra, ¿no? El respeto a los ancestros y la cohesión comunitaria. Estas tradiciones culinarias están profundamente ligadas a rituales agrícolas, festivos culturales y de tránsito vital. Continuando, tenemos el siguiente subtítulo que se refiere a la cocina tradicional andina como herencia ancestral. Podemos mencionar lo siguiente en este aspecto, que la cocina andina ha sido transmitida de generación en generación a través de la oralidad y la práctica cotidiana. Su base son alimentos autóctonos como la papa, oca, isaño, la quinoa, el cañagua, el maíz, chuño y el taro, charque, entre otros. Eso está relacionado y se refiere a la cocina tradicional andina, ¿no? Posteriormente pasamos al ritual del chaya y la ofrenda de alimentos. Podemos mencionar de que uno de los rituales más representativos del mundo andino es el chaya, que consiste en rociar con bebidas, generalmente chicha o alcohol, los alimentos, animales, herramientas y la tierra misma, como forma de agradecimiento y bendición. Un ejemplo que podemos mencionar es por decir, una persona X se compra una movilidad. ¿Qué es lo primero que hace? Lo tenemos que chayar, eso es lo primero que se menciona, ¿no? La mayoría de escuchar cualquier cosa o cualquier, no sé, para consumir incluso para el beneficio de uno, una casa, una tierra, un terreno. Todo ese aspecto siempre está relacionado con la chaya. Las personas siempre indican eso, también ustedes también han debido de escuchar ese detalle, ¿no? De decir, me he comprado esto, entonces lo chayaremos, entonces van a chayar. Generalmente lo hacen como mencionamos, con chicha o alcohol. Otro ejemplo que debemos tomar de cuenta es que durante el carnaval andino, martes de Chaya, en ciudades como Oruro, Potosí, La Paz o Cochabamba, los familiares rocian las papas, el chuño, las ollas, los cultivos y hasta los hornos de barro acompañados de serpentinas, flores y mixtura. Este acto simboliza el agradecimiento a la Pachamama y el deseo de prosperidad. La mayoría
Me imagino que en carnavales también chayamos nuestras casas, ¿no? A eso también se refiere. Y las chayas lo hacemos con globos, serpentinas, alcohol, inclusive un poco de cerveza y todos esos aspectos, ¿no? Los dulces, los llamados confites, todo aquello, ¿no? Bueno, como conclusión, en cuanto al título, tradiciones culinarias y rituales relacionados con la alimentación, podemos mencionar lo siguiente. Las tradiciones culinarias y los rituales relacionados con la alimentación en la cultura andina boliviana son expresiones vivas de un sistema de conocimiento ancestral que integra nutrición, espiritualidad, comunidad y respeto a la naturaleza. Comprender estas prácticas permite desarrollar una mirada más amplia y respetuosa de la alimentación, especialmente en contextos interculturales. Para los profesionales de la nutrición, estas tradiciones constituyen una fuente de aprendizaje sobre cómo integrar la salud con la cultura, el, el cuidado colectivo y el diálogo con la tierra. Bueno, con, con la anterior diapositiva ya llegamos al final, a la culminación y al final de nuestro tema. Eh, bueno, espero, espero que tomen en cuenta, ¿no?, todo lo que se mencionó. Todo lo visto en las diapositivas y en nuestro tema son aspectos muy importantes que debemos de considerar y tomar en cuenta. Ya, señores estudiantes, todo esto se refiere también, ¿no?, a nuestra tradición de nuestros padres y abuelos y, y todo relacionado, ¿no?, con la Pachamama especialmente. Estos los ejemplos que dimos acerca de los mitos y leyendas sobre los alimentos debemos de considerarlo y tomarlos muy en cuenta, ¿no? Uh, ya que la alimentación es parte fundamental para todo aspecto, ¿no? En este aspecto vimos también ejemplos relacionados con el parto, con el susto, todo relacionado a eso, que, que también se vio que una buena alimentación en ese momento de malestares sirve de mucho, ¿no? Sirve de mucho y eso debemos de considerarlo eh, en este nuestro tema, ¿no?, número 7 que nos tocó, que fue mitos y leyendas sobre alimentos en la cultura andina. Bueno, sin más que decir, bueno, agradezco por la atención y ha sido un gusto, ¿no?, dar y que tengan conocimiento acerca del tema número 7. Hasta una nueva oportunidad, señor, estimados estudiantes.